Buenas tardes, vamos a dar la primera clase de Historia del Teatro 2, que consiste en la historia del teatro en la Argentina, y también, digamos, eso más bien por los libros de texto con los que contamos, se refiere mucho al teatro en el Río de la Plata, pero voy a sumar que se ve en el programa de estudios que he subido a la plataforma, que también voy a agregar lo que es el teatro en el NEA, o sea, el noreste argentino, y también voy a agregar el teatro en la provincia de Misiones, porque digamos que esta posibilidad que tuve como jurado en un momento dado nacional del Instituto del Teatro y también como representante provincial del Instituto de la provincia de Misiones, me va a dar un panorama que les va a venir también muy bien a ustedes de lo que es en la última época el teatro en la Argentina, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el teatro se empezó a desarrollar ya en la época de la colonia. Aunque no había un sitio específico para hacer las obras teatrales, sí, por documentos que se encontraron en el Cabildo, se conoce que existían distintos tipos de manifestaciones actorales, circenses y de otro tipo. Entonces acá apareció buscando material que un par de italianos habían estado haciendo, digamos, habían usado un espacio para hacer operetas y teatro más bien lírico, aunque luego y muy pronto ellos se fueron hacia Perú, así que hay muy poco, más que nada se notan por los nombres. Pero sí había actividades teatrales en lo que era acá en el Virreinato del Río de la Plata, por los documentos que quedaron en el Cabildo, por los permisos, ¿verdad? Todo tipo de actuación que se hacía en algunos casos en las casas grandes de los más adinerados o más encumbrados personajes del Río de la Plata, españoles por supuesto, o también a veces directamente en plazas públicas, etc. Todo esto se fue dando así de una manera bastante poco formal hasta el año 1783. Para esa época en Buenos Aires estaba el virrey Vértiz y Solís, y él, como ya estaba en el año 1783 y la ciudad de Buenos Aires había crecido mucho, consideraba que a una ciudad de la cantidad de habitantes de Buenos Aires no le podía faltar lo que se llamaría una casa de comedias, un teatro, porque para él el teatro era un excelente vehículo para la educación de los pueblos. Entonces él emitió como una orden para que se construyera el primer teatro en lo que en aquella época todavía no se llamaba Ciudad de Buenos Aires, pero era el Virreinato del Río de la Plata, pero en Buenos Aires. Como ha sucedido en otras épocas, el propósito era bueno, pero existió, como en otras cosas, demoras y demás. Entonces este virrey, Vértiz y Solís, decidió que mientras esperaba a ver si se conseguía un mejor lugar o si se construía un teatro, comenzar a funcionar en un lugar que era un depósito que tenían los jesuitas
en la calle Alsina y Perú, que es pleno centro, está ahí nomás del Cabildo y también del Colegio Nacional de Buenos Aires, de la Manzana de las Luces. En Alsina y Perú había un depósito de los jesuitas donde guardaban frutos y demás de las distintas misiones jesuíticas del país. Seguramente debían tener té o yerba de misiones ahí también, supongo, va. Pero los jesuitas tenían esta cosa del trabajo con los indígenas, ¿verdad? Con la gente, digamos, con los nativos, no vamos a decir indígenas. Entonces, por la disposición de Vértiz, se toma este espacio, que era un galpón hecho con madera, de la mejor madera, dice paraguaya, y con techo de paja, y se construye un teatro, si ustedes recuerdan, al estilo de lo que eran las casas de comedia en el siglo de oro español, donde había un escenario, no muy grande, y donde el público se separaba, había unas normas bastante específicas que puso el virrey, porque él no quería que el público masculino se mezclara con el público femenino. Entonces, bueno, en lo que sería el patio, la parte más delantera es muy similar al Teatro del Siglo de Oro español, al Teatro de Corrales, que fue como se empezaron a dar los primeros espacios escénicos. Entonces, lo que se veía era que en ese patio se ponían bancos, y en esos bancos se sentaban los hombres. Y detrás de los bancos había como una grada, un espacio que se llamaba cazuela, y ahí iban las mujeres. Y alrededor de eso que podría ser, para lo que diríamos hoy una platea, estaban los palcos, y los palcos sí podían ser ocupados por hombres y mujeres, pero siempre que fueran pareja, estuvieran casados, digamos. Pero había muchas normas que puso el virrey para que no hubiera relación entre los varones que concurrían al teatro con las mujeres. Y también había un precio que estaba distinguido según dónde te ubicabas en el teatro. Y a los más pobres de todo, lo mandaban atrás, al fondo. También similar a lo que pasaba con los que llamaban mosqueteros en el teatro del siglo de oro español en los corrales. O sea, tenía toda la estructura de un corral de comedias. Era pomposa. Bueno, a estos que mandaban al fondo, a los blancos les cobraban 2 reales y a los negros le cobraban 1 real. Ojo que también tienen que tener en cuenta que en el virreinato del Río de la Plata no era muy común, sobre todo en Buenos Aires, que existiera mucha población negra, ¿no es cierto? No había esclavitud negra como sí sucedió en otras zonas de Latinoamérica y sobre todo en Estados Unidos, etc. Ustedes cuando ven, por ejemplo, deporte o fútbol, podemos decir, que es nuestro deporte más habitual que miramos, ven que los jugadores colombianos que tienen, pongámosle Boca, Villa, sobre todo, Fabra, ¿sí? Son de tez oscura. Eso significa porque en Colombia sí hubo mucha más esclavitud. Incluso en Uruguay hay mucho más sin gente. ir más lejos, Un Brasil segundito, para también, que voy a sin ir más encender mi lejos. parlante. Sí, te escucho. Sin ir más lejos, Brasil decía que tiene una cantidad de población súper considerable en cuanto a los afrodescendientes. Brasil. ¿Se escucha? Sí.
Mirá, Brasil fue un lugar bastante especial porque los portugueses, cuando tomaron toda esa zona de Brasil, eran uno de los principales compradores de esclavos. Es terrible Brasil en ese sentido. Y cuando yo fui a Salvador, Bahía, ¿no es cierto? Hay mucho escrito de Jorge Amado, escritor que te recomiendo muchísimo, porque es realmente de primera clase, donde él, sobre todo, tiene un libro que se llama Bahía, que yo compré cuando estaba por viajar a Bahía para tener como una especie de guía. Aparte, a mí me gustaba mucho leer en portugués, porque como estuve en algunos festivales, esto viene al margen, ¿no? Estuve en algunos festivales en Brasil y di clases, o sea, oficinas, como dicen ellos. Di también, estuve en mesa redonda, o sea, tenía que responder a reportajes. Fui a tres festivales muy importantes en Brasil y grandes. Entonces, y más que iba mucho yo a Brasil durante mi juventud, a las playas, porque me gustaba más que las playas de acá, de la costa atlántica nuestra. Entonces, como que poco a poco yo he aprendido naturalmente a hablar en portugués. Y cuando fui a Bahía, por primera vez que me compré el libro de Amado, Amado decía que en el Pelourinho estaba teñido de la sangre de los esclavos. Y cuando uno va a Bahía, realmente se da cuenta que ahí están esta gente de color. Te puedo asegurar que algunos tienen el color así, negro betún. Y de ahí hay un montón de gamas por todo el mestizaje que hubo, pero hay cierto grupo de gente que son de Congo o son no sé de qué otro país, que también tienen que ver con el candomblé. Esto es como el margen de la historia argentina, que tienen el color negro betún, por decir. Así, que se nota que nunca tuvieron algún parentesco con algún hombre blanco, ¿viste? Sí, Brasil es una cosa impresionante, pero si vas a Estados Unidos, ya habrás visto. Su equipo de básquetbol nacional o todo lo que es la NBA, muchísimos jugadores son de origen, como se llama, afroamericano, ¿verdad? Y en Uruguay también había bastante, pero en nuestro virreinato, en Buenos Aires, vos fíjate que prácticamente no hay. No hay. Entonces, bueno, resulta a lo que iba es que a los blancos, los pobres, medio rastacueros, le cobraban 2 reales y a los negros le hacían a favor y le cobraban 1 real. Y a esto, que lo llamaron pomposamente Casa de Comedias, luego, viste cómo son las cosas, vos le pones un nombre, después el pueblo le va poniendo otro nombre. El pueblo le puso el Teatro de la Ranchería, porque ese depósito se llamaba la Ranchería de los Jesuitas. Entonces quedó en la historia como el Teatro de la Ranchería. Y fue inaugurado, que luego quedó como una fecha importante para nosotros, el 30 de noviembre de 1783. Pese que mucho tiempo antes ya había salido la orden de hacer el teatro, pero bueno, no salió nada y bueno, siempre se buscaba algo provisorio en esta época de la colonia. Y en este caso fue el Teatro de la Ranchería de 1783, del 30 de noviembre, y por eso el 30 de noviembre se instituyó como el Día Nacional del Teatro en la República Argentina. ¿Viste cuando decimos feliz día del teatro? Hay 2 días del teatro. Está el Día del Teatro Nacional, que es el 30 de noviembre, por la inauguración de la ranchería, y está, creo que el Día del Teatro Internacional, que no sé bien por qué está nombrado y en qué día exactamente es. Me parece que estás congelado o no te estás moviendo, pero bueno, yo sigo. ¿Me estás escuchando, Danilo? Debes tener
la conexión con problemas. A ver. No, se ve que se congeló la imagen. Bueno, tengo que seguir con la clase. Las obras que se representaban, repito, ahora que estás, las obras que se representaban correspondían especialmente a las obras del teatro del siglo de oro español. Acordate del año pasado, del primer año de teatro, de Historia del Teatro Universal, que en el siglo de oro español se representaban obras de Lope de Rueda, eran los más importantes, Lope de Vega, Calderón, incluso hasta Cervantes estuvo dentro de ese tipo de dramaturgo más conocido, aunque lógicamente había muchos más dramaturgos. Pero ese era el repertorio. Y cada tanto alguna opereta, pero todo de origen español. Origen español. Resulta que el pobre Teatro de la Ranchería, bueno, no, antes tengo que decir otra cosa, que el Teatro de la Ranchería estaba muy promovido por el virrey Vértiz, el cual él iba, y tenía un lugar especialmente para él, a muchas de las funciones, ¿no? Las funciones se hacían los días jueves y se encendía en lo que se llamaba la botica, en la botica de los angelitos, que quedaba ahí cerquita, se encendió un farol cuando había noche de, tarde-noche, digamos, de función. Y él también, el virrey, hizo que se mejoraran las calles que hacían llegar a la gente al lugar, ¿no es cierto? Y lo promovía bastante. Por lo cual tuvo un funcionamiento bueno en esos años, pocos años que duró. ¿Por qué digo pocos años? Porque en el año 1792 cayó un cohete desde una iglesia cercana que estaba festejando un santo. El cohete cayó sobre el techo de paja. Entonces, lamentablemente, el teatro de la Ranchería se hizo polvo o se hizo ceniza, por decir. Muchos dicen que el cohete no cayó por casualidad, porque lo que pasaba era que los sacerdotes de las distintas, los católicos, digamos, que estaban en las distintas iglesias de la ciudad de Buenos Aires, estaban en contra de que existiera la casa de comedias, ¿verdad? Lo que pasa es que tampoco se pudieron oponer a los deseos del virrey, pero no le hacía ninguna gracia que existiera el teatro por un montón de cosas que consideraban ellos que eran en contra de lo que es, digamos, las buenas costumbres, etc. Yo te diría, Danilo, que si tenés problemas de conexión y se corta, etc., yo te sugiero que saques la imagen y y también el audio y puedas escuchar la clase, por lo menos. O sea, apagá la cámara, porque veo que estés en algún tipo de oficina, que me suena a alguna oficina de la escuela de teatro, de la tecnicatura. Entonces, si me estás escuchando, Danilo, te voy a mandar un chat, a ver si esto sí lo ves.
Bueno, ahí mandé un chat a Danilo, espero que lo lea. Es el problema que tenemos, ¿no es cierto? A veces. Bueno, lo que es importante del teatro de la ranchería, más allá de esos autores que nombré del siglo de oro español, Calderón, López de Vega, Cervantes, López de Rueda, es que allí se estrenó una obra la primera obra que se estrenó de autor criollo. A ver. Perfecto, Danilo, perfecto. Entonces, ahí, hola, buenas tardes, Johanna. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Lo que te cuento es que, un segundo. Bueno, Bueno, entonces estábamos hablando del teatro de la ranchería, que se prendió fuego, porque le tiraron un cohete de la iglesia que estaba cerca, y se sospecha que el cohete no fue tan inocente, sino que hubo cierta intencionalidad, porque la iglesia estaba en contra del teatro, antes en el Teatro de la Ranchería, y existió la representación de una obra muy importante, que es muy importante justamente por dos cosas. Una, porque es la primera obra de autor criollo, o sea, de alguien, no de un autor español y clásico, sino de un autor que había nacido en el virreinato del Río de la Plata, que se llama Labardén. Me quiero fijar a ver cómo era el nombre completo de Labardén. Juan Manuel de Labardén. Y no solamente hizo una obra, un autor criollo que se llamaba Juan Manuel de Labardén, sino que también la obra se llamó Siripo. Y Siripo habla de un tema de la época anterior, de cuando se funda Buenos Aires, donde resulta que en el fuerte había una bella mujer española, de la cual el hermano de Siripo, que es el cacique, que asedia mucho ese fuerte de Buenos Aires, se enamora de esta mujer blanca, ¿verdad? Pero se ve que Mangoré, que es el hermano de Siripo, que es el cacique, era más bien débil y también tendía a arreglar, o ¿cómo le puedo decir? A mantener una relación pacífica con los españoles. Pero Siripo, que tenía otro carácter mucho más fuerte, lo insta a ir a llevarse a la mujer, ¿no es cierto? A ir en malón y secuestrarla. Cosa que también aparece en una obra después se llama La cautiva, de Echeverría, que es como un cuento, una novela que se llama La cautiva, que cosas que proponen que son un poco extrañas, en versos. Sí, en versos, por supuesto. Y bueno, resulta que cuando hacen esta toma, Mangoré muere, pero Siripo sí logra llevarse a la mujer esta española, y luego ella se enamora de Siripo y ya es como que no quiere volver más. Bueno, lamentablemente, por culpa del incendio de este Teatro de la Ranchería, esa obra, que sería una obra muy importante como reliquia o como obra histórica dentro de lo que es el teatro, desaparece, digamos. Desaparece no, se prende fuego. Como todo el material, digamos, el Teatro de la Ranchería también tenía como, digamos, la biblioteca de lo que se iba dando dentro del Teatro de la Ranchería. Y todo eso desaparece, ¿cierto? Entonces, acá un poco, 1950, a ver, deme un segundito. Bueno, estamos en tiempo ya
de final de la clase, no fue demasiado larga. Me voy a quedar unos minutitos más. Me voy a quedar unos minutitos más, porque ya veo acá mi reloj celular que ya son las 19:50. Y es el horario de la clase, ¿no es cierto? Por eso es importante que... Lo que pasa es que una vez que voy a correr un poco, lo que pasa es que luego de que se prende fuego la ranchería, se intenta hacer un nuevo teatro para el cual hacen planos, deciden el lugar, que se llamaba el Hueco de las Ánimas, que es donde está el Banco Nación ahora, ahí cerca en Plaza de Mayo, y hacen planos de un coliseo, porque quieren hacer un coliseo ahora. ¿No? Otra vez un proyecto, mucho proyecto y poca realidad. Y finalmente pasa lo mismo. No van adelante con las obras y lo que iba a ser el coliseo pasa a ser en otro lugar, cerca de Rivadavia y ya te digo la dirección, y Reconquista, hay un gran caserón que está dividido y al cual lo reforman un poco, que realmente se lo ve bastante feo, y ahí recién empezaron, o sea, recién después de la reforma, recién lo inauguraron el 10 de mayo de 1804. Fíjense, la ranchería se incendió en 1792. Y recién agarraron un lugar que ni siquiera era un teatro, era una casona, en 1804. O sea, para que vean los tiempos que le daban a este tipo de cosas. Ya para esa época estaba el famoso virrey Sobremonte, ese que se quiso ir con todo el oro del virreinato cuando se hizo el 25 de mayo de 1810. Y lo agarraron y lo trajeron de vuelta. Bueno, ese lugar, desde que se inauguró, bueno, Sobremonte hizo lo mismo, ¿no es cierto? Iba a ver las obras, etcétera, y el reglamento también era muy estricto y muy similar al que había en el Teatro de la Ranchería, de separar hombres de mujeres, también clases sociales. Esto era una cosa que se daba también en este espacio, al cual se le llamó en un principio coliseo provisional, ¿no es cierto? O sea, como decía, provisorio, todo provisorio. La ranchería, provisorio. El coliseo, provisorio. Y otros le llamaban el coliseo chico. El lugar era muy feo de afuera y los portones daban más a entender a un galpón, a un caserón, que a un lugar donde se hacía teatro, ¿verdad? Esto es muy manifiesto. ¿Y qué sucedió con el pobre Coliseo? Como está ahí donde está el Banco Nación, ¿ustedes ubican? Ahí en Plaza de Mayo, enfrente, muy cerca del río, a eso quiero ir. En aquella época el río era, no existía el puerto ni todo lo que hay desde la Plaza de Mayo hasta Puerto Madero y hasta el río, tardas un montón en verlo, hasta la costanera, digamos, de Buenos Aires, atrás de lo que sería la Casa de Gobierno y demás. Porque primero hay que pasar por todo el Puerto Madero, que antes era de otra manera y ahora están los edificios todo caro, y después hay que seguir caminando, hay que pasar un puente, por lo menos cuando yo era estudiante del Nacional de Buenos Aires, hay que pasar un puente que es un puente corredizo para que pasen ciertas embarcaciones por un canal que hay para moverse dentro del puerto, y después que se pasa eso, hay que caminar unas buenas cuadras, y ahí está el campo de deportes de Buenos Aires, le digo, porque llega 2 veces por semana, y si pasando el colegio, el campo de deporte del colegio, recién ahí te arrimabas al borde de la costanera y podías ver el río, pero no bajar. ¿Me entienden? O sea, nada que ver. Eso se fue como les puedo decir, ganando al río.
pero en aquella época tan antigua, era como la época de Posada antes de la Costanera. Digamos, el río estaba pegado a la ciudad y se podía entrar directamente al río caminando por la ciudad. ¿Qué pasó? Resulta que este espacio llamado el Pequeño Coliseo o el Coliseo Provisional, algunos dicen que tenía capacidad para 1.600 personas, pero otros dicen que tenía capacidad para 700. O sea que los datos son bastante inexactos, no se puede determinar bien para cuánta gente realmente era este espacio. Y bueno, como en el otro teatro, para cuando se hizo la inauguración, participó el virrey Sobremonte. Y estaba frente a la iglesia de la Merced. Esto también trajo muchísimos problemas porque los curas de la iglesia de la Merced estaban en total desacuerdo de que les encajaran o que les pusieran, vamos a decir una palabra más correcta, para que se ve en las clases, que les pusieran un teatro que es como el templo del demonio para los sacerdotes justo enfrente de una iglesia. Les parecía que eso era una afrenta total, ¿no es cierto? Resulta que acá, le voy a dar este dato porque me dio como cierta curiosidad, porque dice que la decoración, ¿no es cierto?, y que se pintaba, estaba a cargo de don Mariano Pizarro. Si ustedes saben, tenemos una profesora que se llama Mariana Pizarro. Y cuando yo leí que el decorador del Coliseo se llamaba Mariano Pizarro, dije, ¿será el recontra tatarabuelo de Mariana? No sé. Fue una idea loca porque ese apellido era muy común. No lo comenten, menos con Mariana, por favor. Por favor. Bueno, es algo que anoté por eso. Resulta que el 24 de junio de 1806, este virrey Sobremonte estaba lo más bien sentado ahí, viendo la obra del Cid de las Niñas de Moratín, una obra que se repetía bastante porque era de buen gusto, le gustaba mucho a los españoles, cuando le dicen que los ingleses están desembarcando para la primera invasión inglesa. Y las malas lenguas dicen que Sobremonte dijo, bueno, termino de ver la obra y me fijo. El tema es que Liniers toma el Coliseo, ¿no es cierto?, con las tropas, entra Liniers a defender la ciudad, va con las tropas al Coliseo Chico, se refugian ahí como para responder a los ingleses, y la metralla de la flota y también de todo lo que tenían los ingleses, digamos, la artillería, supongo, inglesa, pasan así diciendo la metralla, pero yo supongo que debían tener algunos cañoncitos, algún tipo de cosa, al teatro al Coliseo Provisional lo arruina, lo deja todo roto. Entonces, a partir de eso, más allá de que Liniers salva la ciudad, al Coliseo Provisional se lo tiene que cerrar porque queda impresentable. Seguramente lo agujerearon por todos lados. Entonces, bueno, quedó cerrado. Y lo que pasa es que luego de esto viene la Revolución de Mayo. Y cuando viene la Revolución de Mayo, una de las cosas que hace la Revolución de Mayo, porque también consideraba, como los españoles, esto, que el teatro era el espejo de la vida, que figuraba eso como un cartel en el frente al escenario, en el Teatro de la Ranchería, y también lo habían puesto en el frente del teatro del pequeño Coliseo Provisional. Entonces, recién en el año 1810, pero en diciembre, lo refaccionan todo y lo vuelven a abrir. Lo que tenía de característica que figura en distintos escritos es que el teatro de la ranchería, del pequeño Coliseo, a diferencia de la ranchería, que ni siquiera tenía mucho telón que digamos, tenía un telón que se llama guillotina. Miren cómo era. Se meten en el telón a la italiana, que se agarra y se despliega. Mírenme la mano.
se despliega así, como los telones que generalmente vemos, pero hay otra forma, que es que el telón suba, ¿no es cierto? Suba. Entonces, para que el telón suba, había dos utileros, por decir de una manera, maquinistas serían en realidad, y casi acróbatas, que estaban como atados con unas cuerdas y de unas torretas se lanzaban, ¿no es cierto?, hacia abajo, se tiraban, era más o menos a la altura de lo que era la boca del escenario arriba, se tiraban hacia abajo y por el peso de ellos se subía el telón. Bueno, esa era una de las características distintas que tenía este escenario del teatro del pequeño Coliseo. Obviamente que una vez que caían los hombres estos, debían desatar las cuerdas y engancharlas, ¿verdad? Y cuando terminaba el primer acto o lo que fuera, debían ir soltando la cuerda y otra vez dejar que vaya para arriba, y estos hombres se deberían volver a subir arriba a alguna especie de espacio más alto, donde se volverían a atar, y cuando había que largar el segundo acto, se volverían a tirar otra vez al vacío, levantando el escenario, ¿no? El telón. Y bueno, entonces va a quedar, por como estamos pasando la hora, va a quedar para la próxima clase, teniendo en cuenta lo que les dije antes, cómo fue el teatro a partir de 1810, que cambia todo por completo porque al producirse la Revolución de Mayo y ciertos hechos históricos muy importantes, sobre todo la batalla de Maipú, y tomar el gobierno, digamos, la Junta, ¿no? Del 25 de mayo, cambia por completo el repertorio, cambian muchísimas cosas. Pero eso va a quedar para la próxima clase. Lo que les puedo decir para cerrar es que en nuestra aula yo les subí, para que ustedes vean las imágenes, un grabado del Teatro de la Ranchería, y también hay un grabado, son unos links que hay que remiten, un grabado del teatro del Coliseo Provisional. Así que bueno, tranquila, Joana, vamos a ir resolviendo esto y